estudio del día de hoy. Ya sabemos que no hemos podido reunirnos en este estudio hace unas 3 semanas ya. La última vez que se estuvo dando este estudio estuvo nuestro hermano Cristian, hablando de Atanasio de Alejandría. Esto enmarcado, ¿cierto?, en los padres teólogos científicos. Recordemos que esto pertenece, hermanos, a lo que se estudia dentro de la teología, la historia del cristianismo, como el periodo también conocido como la patrística, ¿ya? Padres de la iglesia, estos padres son los teólogos científicos. Al primer padre de teólogo científico que ya vieron fue Atanasio, un hombre muy importante. Recordemos también que estamos en el tiempo pasadito el año 300, ¿cierto? Ya introducidos en el siglo IV, ¿ya? Ya introducidos entre los años 300 y 400. Y es ahí entonces que encontramos a otro de los padres teólogos científicos. Y estos, hermanos, acuérdense bien, los que vamos a ver hoy día son los que se conocen como los padres capadocios. Vamos a ver o vamos a conocer quiénes son los padres capadocios, ¿ya? Los padres capadocios son los que vamos a ver hoy día. Están compuestos por Gregorio Nacianceno, que es el primero que vamos a ver y que está en nuestra diapositiva. Bueno, ¿qué podemos decir de Gregorio Nacianceno? Gregorio Nacianceno, como dice claramente ahí, nace en el año 329 después de Cristo. Año 329, ya se dio el concilio de Nicea, y este hombre incluso nace después del concilio de Nicea. Gregorio Nacianceno nace en una familia acomodada. Gregorio de Nacianceno nace, ¿cierto?, en la ciudad de Nacianzo, en Capadocia. Por eso los padres capadocios se llaman padres capadocios, porque los tres venían de la región de Capadocia, que viene a ser lo que hoy día es Turquía actualmente, ¿ya? Ahora bien, estos hombres, estos padres capadocios, son reconocidos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron, podríamos decir, un gran rol, un rol importante en un tiempo de la historia del cristianismo que fue bastante complejo. Y fue el tiempo en el que el poder se fue trasladando desde lo que conocemos hoy día como la ortodoxia nicena, ¿cierto?, el credo niceno, y los arrianos. Recordemos que, y lo vamos a ver hoy día, en otro día, porque hoy día vamos a tomar otro tema en particular, pero ya en estos tiempos el poder se iba, digamos, pasando de un lado a otro entre emperadores que simpatizaban con el arrianismo y otros que después simpatizaron entonces y establecieron finalmente la ortodoxia nicena, ¿ya? Por tanto, estos padres capadocios, hermanos, tuvieron mucha importancia en llevar o establecer finalmente, defender la teología nicena, particularmente la de la Trinidad, ¿ya? Es sumamente importante. Habíamos dicho entonces que Gregorio Nacianceno había nacido en una familia acomodada y estudió en los mejores lugares. Estos tres padres capadocios, la verdad que eran hombres brillantes, no hay nada que decir al respecto. Gregorio Nacianceno fue compañero entonces en uno de estos estudios con Basilio el Grande. Basilio el Grande es otro de los padres capadocios que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero dentro de las particularidades de los estudios de Gregorio Nacianceno, y hago, ¿cierto?, el énfasis en Gregorio Nacianceno, porque después vamos a hablar de otro Gregorio, Gregorio de Nisa, ¿ya?, que también es padre capadocio. Dentro de las particularidades del estudio es que también él fue compañero en algunos estudios de Juliano el Apóstata, que es un emperador que es conocido como el Apóstata y que lo vamos a conocer también muy probablemente en una o dos sesiones
más de este estudio. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que fue compañero de Basilio el Grande, el cual jerárquicamente fue más que Gregorio. Es tanto así que dentro de la amistad que fueron forjando y fueron llegando tuvieron algunos problemas. ¿Por qué? Porque Basilio lo pone en un lugar donde él no quería. Bueno, eso la verdad que es parte de la historia. No nos vamos a meter tanto en saber cuáles fueron sus problemas, sino que nos interesa un poquito más el legado de estos hombres. ¿Ya? Ahora bien, estos hombres, como habíamos dicho, lucharon fuertemente contra particularmente la teología o los arrianos. Recordamos que nosotros ya vimos todo lo que es el arrianismo. Y espero que si usted no sabe lo que es el arrianismo, vaya a YouTube, ¿cierto? Y vea los videos anteriores donde ya hablamos largamente de quién eran los arrianos, ¿cierto? Dentro de entonces del tiempo del desarrollo de la vida o del servicio cristiano de Gregorio Nacianceno, sabemos que este hombre, Gregorio, va a irse a Constantinopla, y en Constantinopla este hombre va a empezar a servir. Y se da una particularidad en Constantinopla, y es que en Constantinopla se va a dar espacio al segundo concilio ecuménico en el año 381. Recordamos que el primer concilio ecuménico universal fue en Nicea en el año 325. El segundo concilio ecuménico se va a dar en Constantinopla. Ustedes también ya deben saber dónde está Constantinopla, porque cuando hablamos de Constantino, hablamos de Constantinopla. Así que yo espero que cuando estemos hablando de estos términos, ustedes ya más o menos se ubiquen en el mapa. Esto está en Turquía, ¿cierto? Constantinopla es lo que hoy día vendría a ser Estambul, ¿cierto? Estamos ok en eso. Entonces, no solamente Gregorio el Nacianceno participó del concilio de Constantinopla, sino que lo presidió. Pero se dio un problema. ¿Por qué? Porque su amigo, Basilio, lo había nombrado pastor en otra región, en otra ciudad, la ciudad de Sasima. Entonces, lo que se generó es que cuando estaban en el concilio y él estaba presidiendo como obispo de Constantinopla, algunos se levantaron contra Gregorio y le dijeron: no, tú no puedes no puedes presidir porque tú no eres pastor de acá, no eres obispo de este lugar. Finalmente, lo que hace Gregorio Nacianceno es decir: no voy a hacer problema con esto y me voy a ir tranquilo, no quiero discusiones. Y finalmente él se va, se apartó. ¿Qué se sabe de Gregorio? Que finalmente muere en el año 389 en su propia tierra, donde nació, en Nacianzo. ¿Amén? Ese es el primer padre capadocio, y vamos a conocer al segundo, al que conoceremos como Basilio el Grande. Basilio, hermanos, el Grande es el segundo entonces padre capadocio. Este hombre nace en Cesarea de Capadocia. Recordamos, y quizá algunos conocen Cesarea, ¿por qué? Porque se da mucho en el tiempo del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo es encarcelado, pero hermanos, ese es otro Cesarea. Eso es Cesarea de Palestina, lo que aparece en Hechos. Aquí estamos hablando en otro Cesarea, Cesarea de Capadocia, en la actual Turquía. ¿Ya? Entonces este hombre nace en Cesarea de Capadocia en el año 340, algunos dicen 335, y fue el hermano mayor del tercer padre capadocio, el que ya nombramos, el que vamos a conocer, que se llama Gregorio de Nisa, ¿cierto? Este es el hermano mayor, Gregorio de Nisa es el hermano menor. Tanto Basilio el Grande como su hermano Gregorio de Nisa nacieron, hermanos, en una familia cristiana muy
respetada. Y es porque en general ellos venían con un legado del cristianismo importante, tanto así que su abuelo había muerto como un mártir y su familia había estado escondida varios años bajo la persecución del emperador Decio. Esto ustedes ya lo vieron, así que cuando yo les diga Decio, el emperador Decio, ustedes ya saben quién fue. Y si no saben, pueden ir a YouTube para saber de qué se trata, ¿ya? Según lo que se cuenta de la tradición de Basilio el Grande, él pasó por momentos de mundanidad, luego pasó de ser un mundano a irse como monje. Y fíjense que de las características más importantes de Basilio el Grande era su expertise, su manejo, hermanos, en la administración y en la política. Si bien también fue un teólogo, podríamos decir, que desarrolló la filosofía y el pensamiento, que es parte también del legado de los padres capadocios, el desarrollo de la filosofía cristiana, de la teología trinitaria cristiana, este hombre fue más también reconocido por su habilidad en la política. ¿Qué sucede con él? En el año 370 después de Cristo muere Eusebio de Cesarea, pero no es el Eusebio de Cesarea que nosotros ya estudiamos, ojo, porque también recordamos que el Eusebio de Cesarea era, digamos, estaba en Cesarea de Palestina. Este es otro Eusebio de Cesarea que muere en Cesarea de Capadocia. Y es ahí entonces que él sustituye a este Eusebio y entonces se transforma en obispo de Cesarea de Capadocia. Cuentan las narrativas, hermanos, que en ese tiempo estuvo el emperador Valente, que lo vamos a conocer más adelante, que era arriano. Y comienza una persecución contra Basilio, pero se admira de Basilio que él ni escapó y resistió. Estando en el mismo imperio, él resistió las amenazas del emperador y se mantuvo sirviendo y se mantuvo defendiendo la fe nicena. Amén. Entonces finalmente muere en su ciudad natal también en el año 379. Segundo padre Capadocio. Tercer padre Capadocio, Gregorio de Nisa, el cual nace en el año aproximadamente 340, también en Cesarea de Capadocia. Fue entonces el hermano menor de Basilio. Y este hombre a los 35 años más o menos empieza su pastorado o su obispado en la región de Nisa. Por eso se llama Gregorio de Nisa, ¿ya? Y fíjense que también sufrió persecución por el emperador Valente. Y de hecho él sí tuvo que huir. Sufrió persecución, pero no fue hasta el año 378 donde él vuelve a Nisa para seguir ejerciendo su pastorado, ¿ya? Dentro de los tres padres capadocios, se considera, hermanos, a este hombre el más brillante de todos. De alguna manera, algunos podrían decir que ya tenía el conocimiento de su hermano mayor y de su amigo anterior para desarrollar su pensamiento, pero dentro de los tres padres capadocios, el más, podríamos decir, brillante, el que desarrolló de mejor manera el pensamiento, el que aportó más a la teología trinitaria, Gregorio de Nisa, podríamos decir que fue alguien que sobresalió, hermanos. Este hombre también participó en el segundo concilio ecuménico en Constantinopla, en el año 381. Si ustedes se fijan, Basilio murió en el 379, por tanto no participó en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla. Pero sí lo hizo su hermano Gregorio de Nisa, defendiendo entonces la fe nicena. Finalmente en el concilio de Constantinopla donde se desarrolla finalmente lo que nosotros hoy día tenemos como el credo niceno. Ahí es cuando realmente se publica lo que nosotros ya leímos del credo niceno. Gregorio de Nisa, entonces, como habíamos dicho, el último de los padres capadocios. Estos hombres lucharon contra las herejías arrianas, contra las herejías de algunos macedonios que negaban la deidad del Espíritu Santo y contra una herejía que vamos a conocer después que se conoce como el
apolinarismo, ¿ya? Pero lo más importante quizás que vamos a ver hoy día, después de haber conocido a los padres capadocios, ¿cierto?, es lo que se va a estar sucediendo en el ambiente cristiano de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en ese mismo tiempo va a suceder algo. Va a nacer, hermanos, el movimiento monástico, ¿ya? Y aquí tenemos que darnos un poquito más de tiempo y empezar a hacer una observación de aquel tiempo. Hermanos, cuando el cristianismo era perseguido en todo el Imperio Romano, los cristianos arriesgaban sus vidas por la fe. Eran asesinados, eran muertos, martirizados. Y la verdad es que nadie quería ser cristiano, a no ser que tuviera la verdadera fe. Pero conforme cesó la persecución, Constantino llega al poder, ¿cierto? Cesa la persecución de los cristianos. Comenzaron las libertades para los que profesaban la fe y ya mucha gente empezó a profesar la fe. Y fíjense, hermanos amados, que el hecho de que haya cesado la persecución de los cristianos no fue mirada con los mismos ojos por todos los cristianos. Cuando termina la persecución, se amplía el filtro para los que profesaban la fe. Como nosotros habíamos dicho, cuando el cristianismo era perseguido, hermanos, muy poca gente era cristiana, pero cuando cesó la persecución, ¿cierto?, mucha gente empezó a llegar al cristianismo. Y no solamente empezó a llegar mucha gente con filtros mucho más amplios para el cristianismo, que básicamente no tenían nada que perder, no eran perseguidos ni mucho menos, sino que se comenzaron a dar cosas, situaciones esperables cuando mucha gente entra a las iglesias, y es que muchos impíos, muchos inconversos entraron a las iglesias e incluso comenzaron a tomar cargos dentro de la iglesia. Los creyentes o los que profesaban la fe empezaban a vivir libremente, y eso trajo consecuencias. Ya, hermanos, como el cristiano no tenía problema de ser perseguido, se empezó a desvirtuar, podríamos decir, se empezó a poner un poco antropocéntrica la profesión de la fe, y derechamente los obispos, pastores, empezaron a pelearse por quién tenía más fama y más poder. Empezó podríamos decir, una perversión, un desvío de los verdaderos principios, entre comillas, cristianos que se habían defendido años anteriores. Muchos creyentes empezaron a vivir vidas tremendamente opulentas, siendo que los 300 años anteriores del cristianismo, los hombres ponían la vida en riesgo por la fe. Pero ahora cualquiera podía tener un cargo, cualquiera podía entrar a la iglesia sin ningún riesgo. Y eso, hermanos, fue visto con malos ojos por mucha gente. Y es normal hacerlo, porque yo creo que todos haríamos lo mismo. No debemos olvidar, hermanos, que en el tiempo de la persecución muchos cristianos iban al martirio de manera voluntaria, porque ellos percibían que a través de entregar sus cuerpos al sacrificio, ellos vencían a Satanás y se encontraban con Cristo. Ahora, en esta nueva situación, sin persecución, ¿cómo los cristianos iban a poder vencer a Satanás? ¿Cómo se mostraría la vida despojada de bienes que vivió Cristo? ¿Cómo la iglesia mostraría la vida de sufrimiento y la necesidad de Dios? Son preguntas, hermanos, que se empezaron a dar en ese tiempo. ¿Qué queda para la iglesia ahora? ¿Qué vamos a hacer con la iglesia transformada? Y por tanto, hermanos, con esta transformación continua de la iglesia visible, no tardó en llegar la respuesta de muchos profesantes de la fe a esta situación. Se comenzó a demostrar un inconformismo con la actual iglesia,
con la iglesia que ya no era perseguida. Y es así entonces que nace el movimiento monástico. El movimiento monástico, hermanos, es aquel donde las personas que no estaban de acuerdo con la relación que tenía la sociedad con la iglesia, se comenzaron a apartar de las sociedades. Se iban al desierto en búsqueda de soledad, en búsqueda de subyugar el cuerpo y la carne, en búsqueda de destruir los deseos carnales. Es así, hermanos, como nacen los monjes. Un gran número de personas, hermanos, empezó a irse a los desiertos porque estaban totalmente desconformes de cómo se estaba entonces mostrando la iglesia y veían una contaminación continua con la sociedad. Entonces no hallaron nada mejor que irse a los desiertos. Para estos tiempos, hermanos, no bastaba con buscar la mortificación del cuerpo que, por ejemplo, algunos ascetas ya practicaban, sino que era necesario el apartarse también de la sociedad. Se especula que el pensamiento, el movimiento monástico, hermanos, se desarrolló por influencias paganas, ¿cierto? Que venían del gnosticismo, muchas, como decir que la carne es mala, ¿cierto? Y que el espíritu es bueno, y por tanto la idea había que mortificar el cuerpo. Movimientos ascetas que practicaban lo mismo, pero también pasajes de la Biblia sacados de contexto. Y eso es una realidad, hermanos. La palabra monje viene del griego mónacos, que quiere decir solitario. Recuerde eso. La palabra monje, o en este caso monja, que es lo que nosotros más conocemos, monja o monjes, viene de la palabra griega mónacos, que quiere decir solitario. También fueron conocidos como anacoretas, que quiere decir retirados o fugitivos. Este movimiento monástico, entonces, hermanos, fue, generalizado por monjes, anacoretas, ¿cierto? Hombres que se iban, que se fugaban a los desiertos. Es difícil determinar, hermanos, con exactitud el año en que este movimiento tomó fuerza, o en el que de alguna manera comenzó, pero sí sabemos que desde el fin de la persecución a los cristianos en el imperio, comenzó en muchos un constante inconformismo con el cómo la iglesia se estaba desarrollando. Y es así entonces como nacen los monjes, que son los primeros entonces que salen a los desiertos a ir a apartarse. Ya para la segunda parte del siglo IV, el desierto de Egipto era el lugar más común para ir a apartarse y vivir en solitarios. Fíjense que uno de los monjes, algunos dicen que el primero, el más importante, y quizá uno de los más conocidos, es el monje conocido como Antonio. Antonio, según la tradición, vivía en esta búsqueda, ¿cierto?, de la santidad. Algunas tradiciones dicen que era un hombre adinerado, de familia que podía vivir tranquilamente, pero él decide obedecer a la parábola o al pasaje del joven rico, vende sus bienes, los tira a los pobres, y él se empieza a apartar. También cuentan las historias que él encuentra un maestro que de alguna manera le empieza a enseñar este tema de irse como monje, pero se arrepentía, se iba a la ciudad, después volvía. Pero llega un punto donde este hombre realmente ya como que encuentra la plenitud de la santidad y empieza a tornarse una serie de cosas que tienen que ver con la tradición que cuentan, como que Antonio peleaba con demonios, que tenía sus luchas con demonios, y empezó a formarse toda una visión de Antonio como básicamente un santo en vida. Es tanto así que la gente iba a buscar a Antonio al desierto. Algunos querían ser sus discípulos, otros querían que oraran por él, otros querían consejos, pero era alguien admirado por la sociedad, a pesar de que vivía afuera. De Antonio, hermanos, entonces
Se habla mucho. Incluso algunos grandes hombres, como incluso Atanasio, hablan de este Antonio como un hombre que vivía entonces apartado en el desierto. Pero hermanos, quiero hacerlo reflexionar respecto de esto un poco. Sin hacer un análisis muy profundo respecto del movimiento monástico, y quizá a modo paralelo, podemos darnos cuenta, hermanos, que el movimiento monástico era un movimiento entonces que no estaba en conformidad con la palabra de Dios. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando Jesús está orando al Señor, ¿cierto? En Juan capítulo 17, le dice al Señor orando por la iglesia, ellos están en el mundo, y te pido entonces que los guardes del mundo. No le dice, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El llamado a los hijos de Dios no es apartarnos a los desiertos para de alguna manera alejarnos del mundo, no. Es tanto así que en la gran comisión el Señor le dice, vayan y prediquen a toda criatura. La pregunta es, ¿cómo alguien que se hace un monje y se va al desierto para vivir en soledad puede predicarle a alguien? Lo que vemos en el movimiento monástico son muy buenas intenciones, pero no intenciones conforme a la voluntad de Dios. Hoy día en el sermón de la mañana hablábamos un poco respecto de esto, de que podemos agradar a Dios siempre y cuando tengamos un correcto fundamento, ¿cierto? Y aquí vemos que los monjes con muy buenas intenciones de buscar la santidad erraban, porque su misión no era irse de la sociedad. La misión de estos hombres era en la sociedad marcar la diferencia y realmente ahí poder predicar el Evangelio, no irse a los desiertos. Sin duda, el movimiento monástico, por otro lado, sí trajo a mucha gente a los desiertos, porque se transformó en una especie de movimiento, hermano. Un movimiento. Y claramente, como mucha gente iba a los desiertos, llegó un punto donde habían varias personas y no todas pensaban igual respecto de los monjes y se forman lo que hoy día vamos a conocer como monasterios. Lugares donde los monjes o monjas se reunían y buscaban cierta disciplina espiritual, vivir en comunidades y de alguna manera tratar de apartarse de la sociedad y la forma en que vivían. El problema que se generó con esto, porque la verdad que cuando se hacen cosas que no van en línea con lo que dice Dios, se tienden a dar otros problemas, es que estos hombres se alejaban tanto, ¿cierto? Se apartaban tanto que, por ejemplo, no era lícito o no podían llevar libros, incluso ni siquiera las escrituras. Entonces, lo único que tenían de escritura es lo que podían haber memorizado. Y es así, hermanos, como se empiezan a pervertir las doctrinas bíblicas y finalmente los que iban a los monasterios se tenían que sujetar a lo que la cabeza del monasterio decía y muchas veces hablan una serie de herejías. Tanto así que llegó un punto donde estos hombres iban a algunos concilios a tratar de imponer doctrinas a modo de violencia. Y eran monjes, hermanos. A estos monjes que vivían en comunidades, hermanos, se les llamaba cenobitas, que quiere decir vida en común. Estos pensaban entonces que la vida en soledad no significaba vivir solos, sino que solamente vivir apartados de la sociedad. Dentro entonces de los cenobitas o del monaquismo, que es el movimiento monástico, podríamos entonces clasificar dos movimientos. Dentro del movimiento monástico podríamos clasificar dos tipos de movimientos. El monaquismo o movimiento monástico anacoreta, que tenía la particularidad de ser individual, y el monaquismo cenobítico, que era el cual se manifestaba a través de monasterios, vida en común. Dos tipos, ¿cierto? Los anacoretas y los cenobíticos.
los que vivían solos, los que vivían en comuniones. Ya sabemos que de los anacoretas, de los que vivían solos, el más reconocido fue Antonio, pero de los últimos, de los que vivían en comunidades, sin duda el más conocido de aquella época era Pacomio. Pacomio, que había nacido cerca del año 286, más o menos en Egipto, fue un hombre que vivió en una disciplina militar, haciendo el cuento, digamos, corto. Este hombre se va al desierto, recibe una revelación, digamos, del cielo y empieza a generar una serie de monasterios. Pero los monasterios de Pacomio, hermanos, eran verdaderos centros de reclutamiento que funcionaban como internado, digamos, podríamos decir, muy ordenados, por verlo de una manera buena. Eran ordenados, disciplinados, pero llegaban a hacer cosas que para nosotros, hermanos, son como locas. Son como, nos preguntaríamos, como tanto. Ellos vivían en comunidades de hombres y también hicieron comunidades solamente de mujeres. ¿Qué vemos como primera cosa? Que las relaciones matrimoniales no estaban, no existían. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿La Escritura de alguna manera desincentiva el matrimonio? La respuesta es no. Todo lo contrario. El apóstol Pablo habla mucho de los matrimonios, ¿cierto? Y los incentiva. Podemos preguntarnos, ¿todos los monjes que se reunían en estos monasterios tenían don de continencia? Muy probablemente no. Y el apóstol Pablo dice que si no tienes don de continencia, mejor cásate. Estos hombres, hermanos, y lo que tenemos que analizar esto es que mucha gente tiene muy buenas intenciones de hacer cosas para Dios. Pero no quiere decir que vayan conforme a la voluntad de Dios, aunque suenen muy lindas. Lo que hizo Pacomio, fíjense que estructuralmente, disciplinariamente puede haber sido muy plausible, muy bueno. Pero no era algo, hermanos, que andaba en la conformidad, en conformidad a la palabra de Dios. Dios nunca manda a separar a los hombres y a las mujeres de esa manera. Nunca. Y es así, hermanos, que nace, y derechamente hoy día, como nace esta estructura con Pacomio, es que finalmente hoy día tenemos, entre comillas, lo que tenemos en la Iglesia Católica, ¿cierto? Estas monjas reunidas con mujeres y quizás, ¿por qué no decirlo también? De ahí deriva lo que después empezó a darse como el voto, ¿cierto?, del celibato de los sacerdotes. Porque en un principio el movimiento monástico, hermanos, fue un movimiento apartado de la iglesia tradicional, que básicamente tenía solamente una comunicación, una cita de algunos padres. Ya hablamos de Atanasio, quizás Gregorio de Niza, también los padres capadocios hablaban de algunos líderes, de algunos monjes, admirando quizás su entrega, pero en este momento eran movimientos separados. Es con el tiempo que finalmente se empiezan a unir. Una de las primeras señales lo dan, ¿cierto? Entonces, los monasterios de Pacomio. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de la vida de comunidad que tenían estos monasterios, ellos sí tenían permisos para ir a las iglesias locales donde estuvieran. Por ejemplo, se reunían cerca de un pueblo y ellos podían ir a la iglesia de aquel lugar. Tenían permiso para salir. Y ahí empiezan entonces a relacionarse y finalmente lo que vamos a ver más adelante es cómo estas dos cosas, el monasterio o los movimientos monásticos se apega al cristianismo romano oficial. Y es por eso, como les decía, hermanos, que hoy día tenemos lo que tenemos. Tenemos monjas. No tenemos tantos monjes, ¿cierto? Hoy día no se habla de monjes, se habla de sacerdotes. Quizá irónicamente, hermanos, es en este mismo tiempo, entre el siglo III, siglo IV, cuando se empieza a llamar sacerdotes a los pastores. Porque antes de esto no se les llamaba sacerdotes, la Escritura nunca lo llama. Y se empiezan a llamar sacerdotes, sacando de contexto también un pasaje
en el cual el apóstol Pablo, ¿cierto?, dice que ha constituido a su iglesia reyes y sacerdotes. Pero el sacerdocio nunca existe como ministerio en la Escritura. No para nosotros a modo eclesiástico, aparece como sacerdotes del hogar, como hombres sacerdotes, pero no como, podríamos decir, el ministerio sacerdotal. Existen pastores, existieron apóstoles, profetas, evangelistas, pero no existieron alguien que nosotros pudiéramos decir, esta es la figura que Dios estableció como sacerdote para la iglesia, porque nosotros tenemos un sacerdote y sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que podemos comprender cuando vamos estudiando la historia hasta este tiempo, hermanos, es que continuamente ha habido una perversión, una desviación de el hombre haciendo religión, alejándose de los preceptos bíblicos con muy buenas intenciones y tratando de hacer cosas que se supone ayudan a Dios, pero que no tienen un fundamento correcto. El movimiento monástico, quizás si quisiéramos hacer entonces una reflexión a esto, por más que grandes hombres como Atanasio, Jerónimo, Basilio, San Agustín hayan hablado admirando a algunos monjes, tenemos que decir a la luz de las Escrituras que es algo que Dios no establece para la iglesia. Dios, Jesucristo, nunca mandó a establecer un monasterio. Dios fundó la iglesia. Iglesia que estaba compuesta por hombres, mujeres. Iglesias que estaban entre el mundo, que estaban expuestos al mundo. Y que tenemos un llamado a alejarnos del mundo estando en él. Así que por favor, nadie que se quiera ir al desierto, al campo, pensando que se va a apartar, porque no va a ser así. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Vamos entonces a cerrar esto y vamos a dejar algún tiempo de preguntas y respuestas, si es que las tienen, si es que no, vamos a orar para terminar.